Bueno, les damos la bienvenida a todos, bienvenidos a esta conferencia organizada por la Cátedra de Derechos Humanos. Estamos muy contentos que estén todos acá presentes. Enseguida les vamos a enviar el enlace para que puedan acreditar los créditos, los alumnos. Hoy nos acompaña el profesor Claudio Mairegger, que ahora lo va a presentar nuestro querido doctor Ernesto Farías, quien le doy la palabra. Bueno. ¿Qué tal, doctor? Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que han tenido la deferencia de conectarse para escuchar al conferenciante, el doctor Claudio Mairegger. Bueno, el doctor Claudio Mairegger es profesor de filosofía, es de La Plata, tiene estudios superiores en el profesorado de filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, es profesor de filosofía y ciencias de la religión en el Instituto de Teología de La Plata. Como ya les dije, él ha tenido una amplia participación en estos temas y a su vez él ha sido profesor en la UCA de La Plata, de Teología 2, la Facultad de Derecho, ha sido profesor de Filosofía en la licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho, profesor de Ética, Filosofía Contemporánea, Filosofía del Arte en la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades. Bueno, les puedo asegurar que el currículum del profesor es muy amplio. Y si me pongo a leer todo lo que el profesor ha hecho durante toda su carrera hasta el día de la fecha, se nos va a ir muchísimo tiempo y en realidad prefiero que comencemos con el tema directamente y abordemos los temas, ¿no? Como está planteado inicialmente, vamos a hablar un poco de los derechos del hombre. Esto va a estar vinculado al derecho natural, todas sus contradicciones entre el derecho natural y el derecho positivo, cómo esto ha ido evolucionando, todos los planteos que se han ido realizando durante todos estos años y estas décadas, y ha generado todo un movimiento que en la actualidad, sin duda alguna, tiene una prevalencia enorme, en nuestro caso, que somos gente de derecho, a partir de la reforma del año 1994 en la Constitución y en el artículo 75, inciso 22, se han incluido todos los tratados sobre derechos humanos, que son de amplio conocimiento por muchos de ustedes. Así que yo no me quiero extender más, profesor. Tengo el honor de presentarlo ante estos alumnos que están ávidos por escucharlo. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por el interés y la asistencia. Y el tema que voy a presentar de modo sintético es el de la relación entre el enfoque que podemos llamar derechos humanos o doctrina de los derechos humanos y el enfoque del derecho natural. Estas dos maneras de pensar, porque son dos maneras de pensar, en principio distintas, presentan por un lado posibles afinidades, que son obvias. En cualquier abordaje de los derechos humanos aparece la cuestión de su fundamentación, es decir, en qué se fundamenta la existencia de unos derechos que son comunes a todos los hombres por ser hombres, que ese sería el concepto primario de derechos humanos, ¿no? Derechos que asisten a todo hombre por su condición de tal. Eso es una definición primaria, descriptiva y básica de lo que podríamos llamar derechos humanos o derechos del hombre, sin entrar en la distinción precisiva de si esas dos expresiones se usan siempre como sinónimos o se puede hacer alguna distinción conceptual entre ellas. De hecho, hay autores que distinguen conceptualmente entre derechos del hombre y derechos humanos y otros que los consideran como dos expresiones históricamente sucesivas referidas a lo mismo. Pero la distinción conceptual en los autores que la hacen pasa simplemente por distinguir, según una noción clásica, entre lo del hombre y lo humano,
es del hombre todo aquello que le pertenece al hombre ontológicamente en su ser mismo, y es humano aquello que le pertenece al hombre propiamente por su condición de ser racional. De manera tal que esa distinción, por ejemplo, si hablásemos del derecho a la vida o el derecho a recibir respeto a la vida por parte de los otros, estaríamos hablando de un derecho del hombre, mientras que si hablásemos de un derecho de expresión de la propia opinión, hablaríamos de un derecho específicamente humano, ¿no? Pero es una distinción que en el fondo, si bien tiene cierta relevancia, se puede en principio dejar de lado. Los que sostienen a su vez la distinción histórica hacen bien alusión a que mientras en el siglo XVIII se habla más bien de derechos del hombre, a partir del siglo XX la expresión más común es la de derechos humanos. Sin embargo, en la Declaración de las Naciones Unidas del año 48 se habla de la Declaración de los Derechos del Hombre y se usa en algunos pasajes sinonímicamente la expresión derechos humanos, así que ahí se las toma como sinónimo. Bien, esta consideración que hago de tipo terminológico es para empezar a mostrar que aún en la terminología, lo que se llama doctrina de derechos humanos o de los derechos del hombre, empieza a presentar dificultades. Y mucho más si vamos al terreno de la fundamentación. ¿Cuál es el fundamento de que haya derechos que todo hombre tiene como hombre? En una primera aproximación, si usted alude, y el sentido común parece llevar a eso, a la naturaleza humana, ¿no? Si usted habla de una naturaleza humana que es común a todo individuo humano, a toda persona humana, el concepto de naturaleza ahí ha de tomarse en un sentido realista y metafísico, porque si no, no sirve de fundamento. Y eso lleva al problema de cuál es a su vez el fundamento de que exista una naturaleza humana común a todas las personas e individuos humanos. Eso quizá en el orden del sentido común se da por sentado como algo evidente. Ahora, si uno quiere fundamentar teóricamente la existencia de derechos del hombre en cuanto hombre, tendrá que partir de una antropología, es decir, de una noción de la naturaleza humana de la cual depende la dignidad de hombre y por lo tanto los derechos inherentes a esa dignidad, a esa condición propia del hombre como ser. Esta fundamentación en la naturaleza humana suele relacionarse en los tratados en la materia a la concepción justnaturalista, ¿no? Es decir, una manera de fundar los derechos humanos es fundarlos en la doctrina del derecho natural. Bien, ahí descubrimos ya una relación que existe, pero al mismo tiempo esa relación es una relación controversial, porque muchos autores rechazan la fundamentación de los derechos humanos en el derecho natural y a través de la noción de derecho natural en la naturaleza del hombre y en la inclusión de la naturaleza humana en un orden al que la naturaleza humana pertenece por su ser. Ahí ya entramos en una visión ontológica de la realidad en la cual el hombre ocupa un cierto lugar en el conjunto de los seres y tiene un ser que lo distingue en ese conjunto. De la peculiaridad de ese ser derivan su dignidad y los derechos inherentes a esa dignidad. Esa fundamentación ha sido rechazada ampliamente por muchas corrientes de pensamiento desde el siglo XVIII en adelante. Y lo que parece iniciarse como una aproximación entre las dos visiones, ya casi de inmediato aparece también como una ruptura, como una oposición. ¿Por qué? Porque, insisto, la visión de derecho natural o la concepción de derecho natural es rechazada ampliamente por muchas corrientes a partir del siglo XVIII. Y muchas de esas corrientes son corrientes de amplia presencia en el ámbito de la formación jurídica. Por ejemplo, empecemos por la concepción kantiana.
Para Kant, la esfera del derecho y la esfera de la moral pertenecen al orden de la subjetividad práctica y nada tienen que ver ni pueden tener que ver con naturaleza. Pero eso presupone, a su vez, y acá ya entramos en un tema que es claramente filosófico, la escisión que genera Kant con su concepción, en mi opinión, pseudofilosófica, de la oposición entre sujeto y objeto. La naturaleza es el conjunto de los objetos, mientras que la esfera moral pertenece estrictamente a la de la subjetividad y a la de la subjetividad como razón práctica. A partir de esa disociación, la subjetividad de la razón práctica se autoconstituye de una manera que es totalmente ajena a cualquier alusión a la naturaleza, porque naturaleza no quiere decir más que el conjunto de fenómenos físicos. Y es obvio que en un conjunto de fenómenos físicos, de objetos físicos, no se puede fundar ni principio moral ni derecho alguno. Usted no puede fundamentar ni la moral ni el derecho en leyes que hagan a los fenómenos de la materia. Eso es clarísimo para cualquiera, ¿no? La disociación que opera Kant influye a través de todas las corrientes neokantianas hasta el día de hoy. Recordemos nada más y nada menos que la concepción kelseniana del derecho está arraigada en la visión kantiana y en la disociación entre naturaleza y norma, entre naturaleza y esfera normativa. Esa disociación genera el rechazo de toda concepción justnaturalista. Pero no es solo Kant el que rechaza y toda la corriente que deriva de Kant, sino que la visión del derecho natural también se rechaza desde todas las corrientes historicistas, que tienen ya un principio en el kantismo, porque el contenido de la moral y el derecho no puede venir sino de las situaciones históricas variantes, mientras que la ley formalísima del orden moral es la única que permanece. Pero el historicismo lo plantea ya cabalmente la concepción hegeliana del derecho, en la cual el derecho, como todo lo que hace al espíritu del hombre, es no otra cosa que un devenir histórico. Es un proceso de sucesivos cambios en el cual cada momento del proceso tiene una determinación o una esencia propia, pero esa va mutando, va cambiando en la medida en que, por la ley dialéctica del autodespliegue del absoluto, se va constituyendo cada momento o época de la historia. Esta visión historicista también tiene gran influjo hasta el día de hoy. Muchas de las concepciones del derecho, de los derechos humanos, rechazando la fundamentación en la naturaleza, o la fundamentan en alguna forma de racionalidad inmanente al hombre como subjetividad práctica, que es la visión kantiana, desde cierta noción de un pacto entre los hombres o de una cierta autoconciencia que declara principios, o lo fundamenta desde un punto de vista histórico, también en relación con la autoconciencia que el hombre va adquiriendo en el proceso de la historia. Estas visiones que ponen todo el peso de la noción de derecho en la subjetividad y en la conciencia que la subjetividad adquiere de sí misma, ya no son conciliables con la visión del derecho natural. Son incompatibles con él, claramente, porque la noción del derecho natural nos lleva primero que nada, a la distinción del derecho subjetivo y del derecho objetivo. Segundo, a la primacía del derecho entendido en sentido objetivo, o sea, lo que la tradición romana antigua llama el ius, y que nosotros traducimos por derecho, lo justo, lo recto.
cualquier derecho subjetivo dimana del orden objetivo de lo justo o no existe. Y ese orden subjetivo de lo justo se apoya a su vez en el orden del ser. Y esa visión es incompatible con una visión que corta a la inteligencia y a la voluntad del hombre del ser mismo. Por ahí empieza el fenomenismo kantiano y de ahí deriva también el fenomenismo historicista hegeliano, con sus derivaciones posteriores en el marxismo y en todas las formas de neomarxismo también hasta el día de hoy. Estoy tratando de mostrar el trasfondo de pensamiento que hay en las visiones de derechos humanos que no son compatibles con el derecho natural, con la doctrina del derecho natural, con el reconocimiento de un derecho natural y de una ley natural. He mencionado la concepción marxista y neomarxista. Vuelvo ahora a esta línea histórica breve que quiero trazar. Esta concepción marxista y neomarxista es tan historicista como la hegeliana, pero con una diferencia fundamental. Y esa diferencia estriba en que el proceso de la historia, que sigue siendo concebido como un proceso progresivo y dialéctico, lo es según una dialéctica que no tiene por sujeto un absoluto que llega a ser autoconsciente, sino una estructura social, una estructura que es primariamente material y por lo tanto en el hombre económica, que llega a hacerse en el hombre autoconsciente a través de un largo proceso histórico. Esa autoconciencia es la autoconciencia crítico-práctica de la razón transformadora de la realidad revolucionariamente. Esa autoconciencia crítico-práctica que el hombre adquiere a través de la historia sería aquello que le permite al hombre alcanzar una captación de sus auténticos derechos. En ese proceso histórico, el hombre se hace hombre a sí mismo. Es un proceso de humanización en la visión marxista, que en ese punto de vista es evolucionista, pero de una manera especial, propia. Llega a hacerse hombre, llega a humanizarse plenamente solo a través de la conciencia crítico-práctica revolucionaria de la estructura social. En esta visión, hablar de un derecho natural, inmutable, permanente, según una naturaleza humana que también es constante como naturaleza a lo largo de todos los cambios de la historia, que son accidentales respecto de la naturaleza humana, a esa visión la califica de pura ideología alienante, ¿no? Y solamente hay reconocimiento de derechos en la medida que se reconoce al hombre como sujeto transformador materialmente de la realidad humana en última instancia, no solo de la realidad de la naturaleza no humana, sino de la realidad humana, a través de un proceso de revolución que libera al hombre definitivamente. La relación entre estas concepciones y la noción de revolución también es clarísima, y en esto hay otra fuente de oposición profunda entre la visión del derecho natural y esta otra visión, o estas otras visiones, digamos así. Estas otras visiones tienen algo en común que voy a destacar al final, pero todavía quiero terminar con la exposición de las distintas variantes. En las discusiones sobre derechos humanos, esta corriente del marxismo o neomarxismo suele hacer hincapié, obviamente, en la superficialidad de los derechos humanos meramente civiles y políticos que no llegan a la estructura y, por lo tanto, constituyen nuevamente una ideología alienada en relación con lo que es el verdadero derecho, que es siempre un derecho de carácter económico-social o no es un derecho en sentido propio. De hecho, la oposición entre lo que suele llamarse la primera generación y la segunda generación de derechos humanos suele también asociarse a diferentes enfoques y enfatizarse en la medida en que se quiere contraponer una noción de derechos humanos centrada solamente en las libertades civiles de tipo político y una que está centrada en los derechos económicos y sociales. Bien,
esa clasificación de las primera, segunda, tercera generación, a las que se pueden añadir una cuarta, una quinta, una sexta, como se hace también hoy día, en relación a distintas áreas de transformación de la realidad social, esa visión también es problematizada y discutida y rechazada por algunos autores, ¿no? Hay quienes aceptan como si fuese una cosa de manual que no se discute y hay quienes la discuten con cierto fundamento. Bien, pero volvamos al esquema. Además de la visión del fenomenismo kantiano, de la visión del historicismo hegeliano y del historicismo marxista y neomarxista, tenemos una cuarta visión en la cual convergen de alguna manera estas y que tiene también mucha presencia en la actualidad, que es simplemente entender la doctrina de derechos humanos no como doctrina, sino simplemente como un discurso. Ahí ya nos instalamos desde la visión de los lingüisticistas. No hay ni naturaleza, ni ciencia en sentido propio. En el fondo lo que hay es lenguaje, y el lenguaje es una manera de construir la realidad. Aquí cabe toda forma de constructivismo, de perspectivismo, de forma de llegar a ser la realidad a través del lenguaje. De modo que ahí no se busca justificar la doctrina de los derechos, ahí ya no se busca ni siquiera un fundamento. Lo que se busca es postular un lenguaje que sirva para algo, que tenga cierta utilidad. De hecho, cuando se plantea la cuestión del fundamento de los derechos humanos, los lingüisticistas contestarán que el fundamento solamente está en su utilidad práctica, no hay otra cosa que buscar. En la medida en que ese lenguaje sirva para obtener ciertos efectos, entonces está justificado. Obviamente, semejante afirmación implica que uno entiende que esos efectos son buenos y tendrá que justificar en qué consiste la bondad de esos efectos, porque si no, como toda utilidad, algo que es útil es algo que es un medio para, pero usted lo justifica solamente porque es un medio útil o porque es útil para algo bueno. Y si tiene que justificar el bien para el cual es útil, tendrá que recurrir a algo que no sea el mero criterio de utilidad. Es una visión utilitaria, pragmatista, la lingüisticista en el fondo, que está asociada a múltiples formas de pensamiento, hoy día también extensamente difundidas. Aquí llegamos ya a un nivel en el cual las palabras se transforman en un instrumento para establecer cosas, no una expresión de lo que uno conoce de la realidad. Bien. En esta forma que, insisto, acá caben nombrar diversos autores y corrientes de pensamiento, no me voy a extender en eso porque tampoco sería, me parece, provechoso entrar en hacer catálogos de autores o de corrientes que entran en esta cuarta dimensión que estoy nombrando. Aquí se llega a ser explícito algo que de alguna manera está implícito en lo que yo llamaría la concepción de derechos humanos como ruptura con la tradición jurídica clásica y de toda la cristiandad a lo largo de siglos. Esa ruptura parte de la idea de que solo a partir de cierto momento histórico existe conciencia de los derechos humanos y empieza allí una historia totalmente nueva, totalmente otra. Entrar en las raíces y el alcance de semejante visión de la historia excede los límites y el marco de esta clase, pero sí quiero hacer hincapié en la idea, en algo que está expreso en el propósito de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? En la que suele ponerse históricamente la raíz explícita de los derechos humanos. La Revolución Francesa llegó a postular un nuevo calendario, como todos ustedes sabrán, ¿no? Un calendario que empezaba a contar el tiempo a partir de cierto momento de la Revolución, a partir de la Revolución misma como hito histórico fundamental. Esto lo hace explícitamente y claramente en contraposición con un calendario que era el que
tenía vigencia en Francia en ese momento y desde hacía muchos siglos, que es el calendario cristiano, ¿no? Que pone como hito central de toda la historia y de todo el tiempo de la historia a Jesucristo, ¿no? Y hablamos de años antes de Cristo y después de Cristo. Es una manera cristiana de ver el tiempo. A eso la Revolución Francesa le va a oponer en el mismo plano una concepción según la cual en realidad la divisoria fundamental del tiempo no tiene nada que ver con Cristo y el cristianismo, sino con la revolución misma. Esta visión de la historia, por lo tanto, tiene una pretensión a nivel religioso y a nivel teológico, aunque sea en su explicitud profundamente anticristiana. De hecho, postula una nueva religión, que es una religión en la cual, en el fondo, el hombre es el objeto de culto del propio hombre, ¿no? Y cuando uno lo enfoca desde ahí, la cuestión ya pasa del plano filosófico y de las cuestiones que hacen a la disolución de la ontología en una mentalidad inmanentista, que es lo que pasa en las corrientes que mencioné primero. Ahora aparece otra dimensión de la cuestión, que es una dimensión religiosa. Quien ignora esta dimensión, en realidad no sabe siquiera de lo que está tratando, porque el fundamento tradicional de la doctrina del derecho natural es, en principio, un fundamento metafísico, pero es también un fundamento religioso. Y ahí entramos en una problemática que es, en mi opinión, la más profunda aquí. Yo dije que si uno empieza a tratar de inteligir algo básico sobre esta cuestión, derechos humanos por un lado, derecho natural por el otro, coinciden, no coinciden, se oponen, no se oponen, había que partir de una idea elemental de derechos humanos como aquellos que competen a todo hombre en cuanto que es hombre. Pero eso, dije, supone una noción de naturaleza humana. Esa misma noción hoy día es controvertida ampliamente. Si uno dice, tenemos que partir de una concepción antropológica para poder entender esto con fundamento, y es así. Cualquiera que hable de derechos humanos y diga, bueno, ¿y el hombre qué es? Y lo que cada quien piense. Entonces, para cada quien los derechos humanos serán una cosa distinta. Es claro eso, ¿no? Si no tenemos un fundamento antropológico común, hablar de derechos humanos resultará equívoco en definitiva, porque el adjetivo humano remite al hombre. Y si el hombre lo concebimos de cualquier manera, los derechos que a esa cualquier cosa que llamamos hombre por equívoco competan serán claramente distintos, ¿no? Es obvio eso. Ahora voy a poner algunos ejemplos de esto que se dan en la realidad de nuestras sociedades. Un ejemplo obvio de toda obviedad. Si usted entiende que el hombre existe solamente en la medida en que el hombre es autoconciencia de sí mismo, por ejemplo, o sea, da una definición psicológica de hombre, no ontológica, entonces la persona humana será el sujeto autoconsciente en cuanto que tal. Y desde ahí usted a cualquier persona que no esté en uso de conciencia la despojará de la condición de persona humana. Es claro esto, ¿no? Si uno dice solamente el sujeto autoconsciente es persona, no el sujeto que en potencia es autoconsciente porque es racional esencialmente, sino aquel que se ha constituido como autoconsciente en el proceso de la realidad fenoménica. El hombre es un fenómeno entre otros fenómenos, es el fenómeno de la autoconciencia. Habrá que ver qué quiere decir eso, porque ¿cómo sabe usted que otro es autoconsciente? Bien, eso tendrá que admitir cierta intersubjetividad que hay que ver si no se funda ontológicamente, en qué se funda. Pero eso lleva a problemas filosóficos que en el fondo son irresolubles. Pero lo que quiero señalar es esto. Si usted no admite un fundamento común de naturaleza humana, el modo en que entienda el hombre repercute claramente en el modo en que entenderá la expresión derechos humanos.
pretender salir de ahí por una vía de mero consenso o acuerdo en las expresiones de los derechos es caer en una vaguedad. La doctrina de los derechos humanos, en mi opinión, desde su origen cae en vaguedades porque proclama derechos sin definirlos con precisión, ¿sí? Para esto remito, por ejemplo, a un trabajo que ya tiene muchos años, pero que me parece interesante desde este punto de vista de analizar las expresiones, que es un artículo titulado La Declaración Universal de los Derechos del Hombre ante la Moral Católica, de Victorino Rodríguez, publicado en el año 1989, y que se encuentra en un libro que se titula Estudios de Antropología Teológica, publicado en Salamanca en el año 1991. Ahí se analizan uno por uno los artículos de la Declaración del 48, y si uno los lee con cierto discernimiento filosófico y jurídico, se da cuenta de que muchas expresiones son de una innegable vaguedad o imprecisión. Pongamos algún ejemplo de esto, ¿no? Leo algún ejemplo. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. No voy a leer el comentario que hace el autor del artículo, simplemente leo el artículo, ¿no? Esto, ¿qué significa todo individuo tiene derecho a la vida? Fijémonos que en realidad, si uno quisiese expresarse con propiedad, se habla de un individuo, habla ya de un ser viviente, ¿no? Ese individuo jurídicamente más bien es una persona. Y ahí viene todo otro problema antropológico y metafísico que es el del concepto de persona, ¿sí? ¿Qué es la persona y cómo se constituye la persona humana? Si la persona se entiende en el orden del ser, es una cosa. Si la persona se entiende como algo que surge a partir de cierta juridicidad, ¿no? O sea, es persona realmente como sujeto de derecho solamente el que tiene ciudadanía en algún estado, pongamos por caso. Bueno, ya estamos transformando la noción ontológica de persona en una noción puramente jurídica, ¿no? Ahora, si la noción jurídica no se funda en una noción antropológica, y a su vez la noción antropológica no tiene un fundamento ontológico, la noción de persona se transforma en una construcción acomodable al discurso jurídico, podríamos decir, ¿no? Yo constituyo a la persona de la manera que quiero. La hago persona o la deshago persona, según me parezca. Nada más antitético con la noción de derecho natural que eso. Y nada más antitético con una noción de sentido común de derechos humanos, ¿no? Porque el hombre no es hombre porque yo lo reconozco hombre, es hombre porque lo es. El ser humano es hombre no porque yo lo reconozca tal o lo proclame tal. Aquí viene el problema de la existencia de los derechos humanos. Los derechos humanos no existen porque se los proclama o porque se los reconoce. Ciertamente que el orden jurídico positivo debe reconocerlos, pero el deber que tiene la ley positiva de reconocerlos y más bien de especificarlos o de especificar preceptos que permitan su respeto, porque fíjense, el derecho es primariamente algo que hay que respetar, ¿no? Y es siempre correlativo de una obligación, de un deber, que es al que estamos llamados cada uno de nosotros, como seres morales. El deber es respetar el derecho de cada quien, ¿no? Cuando se habla de derechos, muchas veces se pierde de vista el correlato del deber, de la exigencia, de la obligación correlativa a todo derecho. Si partimos de la noción tradicional de derecho, el derecho es siempre algo correlacionado con el deber. Y las leyes expresan más bien el deber que el derecho. Expresar derechos es una cosa que o es
premoral y prejurídica, que es lo que corresponde, es decir, es expresar un cierto orden de exigencias y de obligaciones correlativas que están en las relaciones entre las personas que constituyen una sociedad. Esas exigencias, el sistema de esas exigencias es lo que llamamos derecho en sentido objetivo. Esas exigencias y exigencias que están en las personas en relación con otras personas, exigencias de orden moral, o sea, de orden de la operación, de lo que yo estoy llamado a obrar, de lo que estoy llamado a hacer en relación con los otros. Esto es una definición quizá un poco abstracta, pero cuando uno quiere ir a los principios del orden jurídico, tiene que elevarse a nociones que son primitivas y por lo tanto son muy abstractas necesariamente. Pero elevarse a lo abstracto no quiere decir perder de vista la realidad concreta. Al contrario, si lo abstracto está bien abstraído, se correlaciona con la realidad. No se correlaciona con la realidad cuando está mal pensado simplemente, pero no por ser abstracto. Las correlaciones entre las personas son los que constituyen un orden objetivo de lo justo. El jus es siempre relativo, eso es de la noción clásica del jus. El jus es relación de una persona a otra, no tiene sentido dicho de uno mismo. El derecho, por lo tanto, es relacional, ¿no? Cuando hablamos de un derecho, hablamos de un sistema de relaciones entre personas que constituyen sociedad. Esas relaciones son mutuas de exigencia y de obligación o de deber. La exigencia es lo que llamamos, la exigencia que se da en uno en relación al deber de otro es lo que llamamos derecho en sentido subjetivo, mientras que el sistema total de las obligaciones y exigencias es lo que llamamos derecho en sentido objetivo desde el punto de vista filosófico. Ahí ya me estoy remontando a la noción clásica de derecho, que es correlativa de la noción de derecho natural. Una cosa es el derecho que existe si es del hombre y si es humano en cuanto existen hombres relacionados entre sí en sociedad, y otra cosa es el conocimiento que los hombres tengamos de esos derechos. Es obvio que una cosa es que exista el árbol y otra cosa es que yo lo conozca. Una cosa es que exista el derecho como exigencia y otra cosa es que yo lo conozca. Y en el caso del derecho hay una tercera cosa que no se puede confundir con el conocimiento. Primero está el ser, después está el conocimiento de lo que es. Y en el caso del derecho, como el derecho comporta en cuanto lo reconozco una obligación para mí, si yo reconozco que hay un derecho en otro, eso comporta para mí una obligación, es decir, comportarme reconociendo ese derecho y dando al otro lo que le debo, el respeto que le debo a su vida, por ejemplo. ¿Está claro? El respeto que le debo a su vida es la obligación que yo tengo en relación con la vida del otro. Pero cuando digo que el otro tiene derecho a la vida, y esa es miren, estoy diciendo esto porque estoy analizando la expresión derecho a la vida, ¿no? ¿Qué quiere decir usted con derecho a la vida? El derecho a la vida no puede pensarse rectamente, sino como el derecho a que la vida de cada persona, en cuanto existe como ser humano, deba ser respetada por otros. Es decir, mientras esa vida sea una vida, o en cuanto es una vida inocente, se dice en la tradición jurídica clásica, evidentemente, ¿no? Porque si no, usted está absolutizando algo que en derecho no se puede absolutizar, ¿no? Si usted suprimiera ese respeto a la vida inocente, si usted suprimiera el inocente, estaría absolutizando el respeto a la vida aún contra el derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Es un derecho también la legítima defensa, ¿no? Y obviamente que es un derecho. Y ese es un límite al respeto a la vida del otro. Sí, claro, es un límite. Como es un límite también la concepción clásica de la pena capital como proporcionada a ciertos crímenes, ¿sí? Usted ahí no está atentando contra el derecho a la vida inocente, está o ejerciendo una legítima defensa o castigando justamente a quien ha cometido un crimen capital. Si usted parte de enunciar vagamente un derecho a la vida, ahí se produce una doble confusión.
primero que nada, pareciera que alguien tiene derecho a algo como si ese algo no existiese, y en ese sentido derecho a la vida no tiene ni ton ni son, ¿no? Porque siendo la vida inseparable de la existencia misma de una persona humana, el derecho que existe es el derecho a que la vida sea respetada, sea algo que yo estoy obligado, ahí está la obligación o el deber correlativo de derecho, a respetar en el otro, en el prójimo. La vida en sí misma, desde su principio u origen, o la vida en cuanto posibilidad, ya no es algo a respetar porque es una cosa que constituye meramente un posible, ¿no? Yo no puedo respetar la vida que no existe. Ahora, en cuanto empieza a existir como vida humana, ¿no? En cuanto empieza a existir como individualidad humana, en su ser de individuo, entonces ya la tengo que respetar. Y si no la respeto desde así, no respeto el ser de la vida. Ahí viene el problema que dije hace un rato. Si yo digo, el hombre es solamente el sujeto que tiene conciencia de sí mismo, entonces ya el ser humano apenas concebido, como no tiene conciencia de sí mismo, no será una persona, no será un hombre, será cualquier cosa, pero no un hombre, ¿no? De donde se derivará la problemática que tenemos hoy día de suprimir el derecho a la vida cuando la vida existe. Ya existe la vida de un individuo, de una persona, pero eso no se respeta. ¿Y dónde está ahí el respeto de la vida como derecho fundamental del orden natural o como derecho humano fundamental? No existe, se ha suprimido, se ha abolido en virtud de otros presuntos derechos que no existen ni pueden existir, porque no puede hacerse de un acto intrínsecamente injusto un derecho. Ahí viene el problema del derecho natural. En la visión del derecho natural, ningún acto intrínsecamente injusto es algo a lo que ha derecho. No se puede tener derecho a lo que es intrínsecamente injusto. Sería una contradicción en los términos. Claro, eso sería, usted si tiene una formación que él señala dirá, no, el derecho no se define por lo justo o lo injusto, porque nadie sabe lo que es justo o injusto, ni lo puede saber, es el agnosticismo. Cuando usted recurre al agnosticismo en relación con lo justo y con la justicia, entonces el derecho se transforma en una mera convención. Una convención que los hombres estipulan según sus necesidades, según su conciencia, pero que no corresponde a nada que trascienda al hombre. Al decir esta expresión ya me voy aproximando a lo que yo considero el núcleo de la contraposición entre doctrina de los derechos humanos y doctrina del derecho natural. Pero voy a hacer una lectura para introducirme en este último asunto. La doctrina del derecho natural, que no coincide con la existencia... A ver, yo en esto quiero ser lo más claro posible y lo más sintético, que es difícil serlo, pero una cosa es la existencia de los derechos del hombre, o del derecho natural, que eso existe en cuanto existen hombres, he dicho, ¿no? O sea, no puede ponerse un principio histórico a la existencia de eso. Usted no puede decir los derechos humanos existen desde la Revolución Francesa. No, los derechos humanos existen desde que hay hombres sobre la tierra. Desde que existen seres humanos, hay derechos humanos y hay derechos del hombre. ¿Por qué? Porque el derecho humano es el derecho inherente a todo ser humano en cuanto tal, ¿no? Usted podrá tener ciertos derechos específicos de carácter positivo que históricamente no se den en ciertas sociedades porque no se dan las condiciones para que se den. Si usted habla hoy día de un derecho a la personalidad digital, obviamente, mientras no haya tecnología digital, no puede haber derecho a la personalidad digital, obviamente, ¿no? Pero si usted habla de derechos que son inherentes al ser humano en cuanto que tal, esos existen a lo largo de toda la historia y se proyectan sobre las diversas circunstancias de la historia, aunque a través de determinaciones positivas distintas, siempre y cuando esas determinaciones positivas respeten los derechos fundamentales de orden natural, es decir, respeten la ley natural. Ahí hay otra diferencia fundamental entre la doctrina de derechos humanos y la doctrina del
el derecho natural. La doctrina del derecho natural supone una ley natural, que es a la que están subordinadas todas las leyes positivas. Y la doctrina de los derechos humanos, por su origen y por su modo de expresión también, y por su impostación histórica, más bien parece asociada a la idea de que solamente cierto tipo de Estado y cierto tipo de organización política da lugar a los derechos humanos, y que esa organización política surge en cierto momento de la historia. Y antes de eso habrá prehistoria de los derechos humanos, pero no derechos humanos, ¿no? Es una visión claramente historicista y además, como dije hace un buen rato, de trasfondo religioso, que quiere establecer esos principios que se llama derechos humanos como principios de un culto que hay que ver en qué tiene su fundamento, del hombre por el hombre. Y esto es lo que quería, a este último fondo quería ir, porque la cuestión que está en la oposición entre derecho natural y doctrina de los derechos humanos es más bien una cuestión de carácter religioso, diría yo. En la medida en que esa cuestión se puede resolver, la contraposición tiende a desaparecer. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué los sostenedores de los derechos del hombre en el siglo XVIII y en adelante, y los teóricos de los derechos humanos, en gran medida, no todos, pero en gran medida, en la medida mayoritaria, digamos así, han tendido a desprenderse de la noción de derecho natural, han tendido a negar el fundamento ontológico del derecho, el fundamento metafísico del derecho y el fundamento teológico del derecho? ¿Por qué han tendido a eso? Puede uno preguntarse. Y yo creo que la respuesta está en la idea de que pretenden, en definitiva, que los derechos humanos son algo conquistado por el hombre para el hombre. Es decir, el hombre salvándose a sí mismo a través de una cierta doctrina que es la de los derechos humanos y de una praxis correlativa a esa doctrina. Y esto es una concepción religiosa, insisto, no es una concepción jurídica, ni es una concepción filosófica, es una concepción religiosa en la que el hombre se autoerige en su propio salvador, digamos, en su propio creador también hasta cierto punto, porque aparece ahí el Estado nuevo, el orden nuevo impuesto por el Estado revolucionario, remontámonos a la Revolución Francesa y lo vemos con claridad, o a cualquier otra revolución a partir de allí, o de la Revolución Inglesa de 1688 también, a su manera. El Estado revolucionario es el Estado que establece el único orden auténticamente humano, y ese Estado son los hombres mismos, dándose a sí mismos la condición de hombres. Esto está ligado a la idea del derecho como autoconciencia, en lugar de a la idea del derecho como una realidad de orden ontológico a la que el hombre tiene que descubrir con su inteligencia y corresponder con sus actos voluntarios. De aquí surge también otra cuestión muy importante, y es que a veces se pretende que con solo la proclamación de los derechos humanos ya se ordena la realidad jurídica y moral del hombre, como si la proclamación supliese al orden moral. Y esa es una ilusión terrible de toda ideología. La ideología en gran medida consiste en pretender suplir ciertas dimensiones de la realidad con discursos o palabras. Si usted proclama los derechos humanos, entonces ya con esa sola proclamación ha permitido que la sociedad se ordene, que los abusos desaparezcan, que las injusticias se extingan, y eso es obviamente falso de toda falsedad, porque si usted después no tiene una sociedad en la cual las personas respeten esos derechos, cumplan los deberes y obligaciones morales y jurídicos que se derivan de la existencia de esos derechos, no tendrá nunca orden en la vida social. El orden auténtico siempre surge de una moral
virtuosa, de la realización de actos buenos, de la realización de actos justos, no de la proclamación del derecho. En ese sentido, los autores clásicos del derecho natural dicen que el derecho es en sí mismo premoral, en el siguiente sentido. El derecho surge de relaciones que se dan entre las personas según su ser. Si son derechos humanos, se dan en cuanto que son hombres, simplemente, no por ser cualificados por relaciones ya específicas, por ejemplo, socios por determinado contrato o parientes de determinado tipo, ya que son relaciones específicas, pero las relaciones que tenemos los hombres como socios en la vida social, simplemente por ser hombres, esas establecen derechos humanos. Ahora bien, la existencia del derecho no hace a ningún hombre ni bueno ni malo. El derecho se deriva en todo caso de la naturaleza humana, eso es doctrina de derecho natural, es decir, deriva de un ser natural que es reconocido por la inteligencia práctica del hombre. El reconocimiento por la inteligencia práctica da origen a la existencia en mi conocimiento práctico, en mi inteligencia práctica, en la de cualquier ser humano, de la ley que me manda a hacer algo, me prohíbe hacer lo que es malo, me manda a hacer lo que es bueno. Esa ley, que es el reconocimiento de unas exigencias que están en el ser de las cosas, esa ley es lo que yo estoy llamado a cumplir, a servir. Si es ley natural, esa ley no la establezco yo. Esa ley viene dada por el orden del ser de las cosas que tiene un autor. Y ahí está el origen divino del orden del ser de las cosas en que reposa el orden de lo que es justo. Si no llegamos hasta ese nivel que ya es de carácter metafísico y también de carácter teológico, no hay fundamento último para el orden de lo justo. El orden de lo justo y la ley natural que se desprende de ese orden de lo justo son una participación de la ley eterna, que es la sabiduría misma divina en cuanto en sí misma están contenidas todas las relaciones de lo que es justo. Si uno habla de estas cosas hoy día, parece que está hablando de algo que está fuera de la realidad. Bueno, eso estará fuera de la realidad para el que no piensa la realidad como es, así de sencillo, sino que la piensa desde una visión totalmente encerrada en la inmanencia de lo humano solo, de lo humano mismo, de lo humano ensimismado, de lo humano que no se abre a lo que lo trasciende. Y quizá el drama más grave que acosa a la doctrina de los derechos humanos es este encierro del hombre en sí mismo, como si él fuera el autor de su propio bien. Este es el problema de fondo, creo yo, que hay que tener en cuenta. Y detrás de eso hay, primero que nada, falsificaciones de la concepción de la realidad, pero hay también falsificaciones de la historia. Si uno habla de los derechos humanos históricamente, por ejemplo, pueden consultar distintos resúmenes de historia de la cuestión de los derechos humanos. Mientras preparaba esta clase yo repasé algunos, pero se pueden encontrar con que, primero que nada, es común decir que hay derechos humanos o hay visión y concepción de derechos humanos solo a partir de la Revolución Francesa, cosa que es, si por derecho humano se entiende lo que hay que entender primariamente, es una falsedad total. Lo que hay a partir de la Revolución Francesa es una determinada visión de los derechos del hombre, una visión de los derechos del hombre asociada a cierta concepción de la historia, a cierta concepción del hombre y a cierta concepción de la política y de la revolución, que es la autora del orden político auténtico, no sin más de los derechos del hombre. La visión histórica, además, que suele presentarse, reconoce como antecedentes sobre algunas cositas del pasado del derecho, seleccionada no se sabe con qué criterio, ¿no? Por ejemplo, si hay algún antecedente, bueno,
más o menos inmediatos a la Revolución Francesa, y ya estamos casi en el iluminismo del siglo XVIII, el Bill of Rights asociado a la Revolución Inglesa de 1688, o algunas constituciones de los estados que eran colonias inglesas en el norte de América. Bien, eso serían como antecedentes inmediatos que están ligados a la misma concepción de base que existe en la Revolución Francesa. Y antecedentes más remotos, el único que he visto mencionado con cierta habitualidad es la Carta Magna concedida por el rey Juan sin Tierra en Inglaterra a principios del siglo XIII, como si no hubiera habido más. Eso se lo menciono como la primera constitución que se da en la historia, lo cual es un disparate mayúsculo. Si por constitución se tiene el sentido moderno constitucionalista, eso no es una constitución, pero tampoco es un cuerpo orgánico de leyes como los ha habido mucho antes que eso y en otros lugares, o contemporáneamente, ¿no? Y más completos que la Carta Magna. De todas maneras, yo voy ahora a mencionar algunos ejemplos de esto, pero esa visión histórica sesgada es una manifestación de la precariedad que tiene no solo la fundamentación filosófica de lo que se da en llamar la doctrina de los derechos humanos, sino la precariedad que tiene la visión histórica. La visión de la historia del derecho es de una ignorancia casi total, diríamos, ¿no? Es decir, no parece que se hayan esforzado lo más mínimo por conocer antecedentes auténticos y aplicaciones de lo que es una doctrina de derecho natural existente desde la antigüedad clásica, ¿no? Cuando digo existente desde la antigüedad clásica, una cosa es la existencia de los derechos humanos, digo que existen desde que el hombre es hombre, desde que existe el hombre. Y existen permanentemente. Esta es la noción del derecho natural. El derecho natural es inseparable de la naturaleza humana. Mientras hay naturaleza humana, hay un orden jurídico natural. Y hay exigencias de ese orden jurídico que todo hombre está llamado a respetar. El conocimiento de esas exigencias a veces es fácil o llano para la inteligencia del hombre y a veces no, porque la razón humana, en el reconocer sus obligaciones, puede encontrarse con obstáculos tanto intelectuales como emocionales y morales, ¿no? Obstáculos que le impiden discernir con claridad su obligación, su deber. Eso es de experiencia, ¿no? A veces nuestra mente, al tener que reconocer las obligaciones que tenemos, se obnubila por razones de conveniencia, por motivos afectivos, por lo que sea, ¿no? Pero puede fácilmente extraviarse, o porque es arduo lo que advierto como mi deber y me conviene o me resulta más cómodo no hacerme cargo de lo que tengo que respetar, ¿no? Y del deber que tengo que cumplir. Y entonces lo borro de la mente o lo mando a las tinieblas del olvido. Eso es un fenómeno universal, pero no del pasado humano. También acontece hoy día y acontece ampliamente hoy día ese fenómeno, ¿sí? Eso es un fenómeno de la condición humana, ¿no? Que desde el punto de vista teológico cristiano se explica a través del misterio del pecado original y del misterio del pecado del hombre en general, ¿no? Esa debilidad del hombre para reconocer la luz de la ley que lo ordena y que lo conduce a su perfeccionamiento. Porque ¿de dónde derivan en última instancia las exigencias del orden jurídico? Derivan de la vocación del hombre a obrar perfectivamente en orden a su fin. Ahí de nuevo hay un principio metafísico que se omite constantemente en la cuestión de los derechos humanos, en gran medida por influjo kantiano también, un influjo nefasto, que es el desligar el orden del derecho y de lo justo del orden del bien y de la vocación del hombre a su perfeccionamiento en orden al cumplimiento de la plenitud del bien personal y social, y esto en orden al sumo bien o al bien trascendente, que es al que se ordenan todos los bienes finitos o particulares, y el hombre es un bien finito, no es un bien infinito. Dije que esta doctrina del derecho natural tiene origen clásico, ¿no? Y basta recordar
uno de los autores fundamentales. Ya en el pensamiento griego clásico, más bien helenístico, aparece una doctrina de la ley natural, que es la de la escuela estoica media, representada fundamentalmente por Panecio de Rodas y Posidonio de Apamea. Estoy hablando aquí de los siglos III, II antes de Cristo, ¿sí? En el siglo I antes de Cristo, esta doctrina es recibida en Roma por un gran autor que ejercerá en los siglos posteriores un influjo enorme, que es Cicerón. Cicerón en su De Legibus expresa claramente la doctrina de la ley natural, pero ya completada, profundizada, perfeccionada por la visión jurídica romana que en él está claramente presente y no así en los autores griegos anteriores a él. Esa noción jurídica, esa visión del derecho, del orden jurídico, del ius que tiene como romano Cicerón, le permite profundizar, planificar la doctrina de la ley natural. Voy a leer algún parrafito muy breve de Cicerón a este respecto. Cicerón distingue claramente como asunto de este tratado de Legibus que no quiere hablar él de las leyes en el sentido del edicto del pretor, o sea, las prescripciones de ley positiva, como diríamos después, ¿no?, en doctrina clásica dentro de la tradición cristiana. No se trata de una ley humana positiva, sino que vamos a hablar de la ley en un sentido superior, dice Cicerón. Pero esa ley en sentido superior es una ley que no viene de lo que los hombres postulan como justo o de prescripciones hechas por los hombres, sino de prescripciones que el hombre puede descubrir en el orden total de la realidad y que están impresas allí por quien ordena la realidad en su conjunto. Leo a Cicerón. Hay muchas disposiciones populares perversas y funestas que no llegan a merecer más el nombre de ley que si las sancionara el acuerdo de unos bandidos. Al igual que no pueden llamarse recetas médicas de verdad las que matan en vez de curar, como las hacen algunos médicos ignorantes y sin experiencia. Así tampoco es ley para una comunidad una cualquiera, sea como sea, incluso cuando perjudica de algún modo al pueblo que la padece. En consecuencia, la ley es la distinción de las cosas justas e injustas, expresión de aquella naturaleza original que rige universalmente, modelo de las leyes humanas que castigan a los malvados, defienden y protegen a los virtuosos. Ahí tenemos una expresión básica de la concepción de una ley natural, fundada en un orden universal, sustentado, según la mente religiosa de un Cicerón, por la divinidad o por los dioses o por el Dios principal. Ese orden universal tiene un fundamento trascendente, eso es lo que hay que advertir. No lo pone el hombre ese orden. El hombre es parte de un orden que está llamado a reconocer. No lo pone el hombre al orden, ni el orden es una postulación del hombre. El orden existe antes del hombre y el hombre lo que está llamado a hacer es a reconocerlo. Y esta es la noción clásica del derecho natural y de la ley natural. La ley natural está promulgada en el ser mismo del hombre en cuanto ser racional capaz de discernir el bien del mal, lo justo de lo injusto, en el orden mismo de las cosas y de las relaciones humanas y de las relaciones de los hombres con las cosas. Esa capacidad que tiene el hombre de discernir el orden de lo justo es lo que lo hace capaz de conocer la ley natural, que por ser ley dada en la naturaleza y en el orden de las cosas, en la naturaleza humana y en el orden total de la realidad que existe y de la que el hombre forma parte, esa ley no es ley humana por definición, sino que es ley divina. Este sentido de la ley natural como ley divina implica que es una ley que trasciende al hombre en su origen y en su fin. No es algo que tenga al hombre por fin, no es algo que proceda del solo hombre. El fin es el bien total del universo y
el autor de esa ley es quien ordena el universo entero. Esta subordinación del hombre a un orden que lo trasciende es quizá el punto de oposición más grave, más profundo entre la doctrina de los derechos humanos como se la presenta hoy día habitualmente y la doctrina clásica del derecho natural. Hay un intermedio entre las dos históricamente que habría que examinar precisamente como grieta en que se abre la ruptura entre las dos visiones, que es lo que suele llamarse el iusnaturalismo racionalista del siglo XVII, que tiene raíces principalmente en la concepción de la ley vigente en los países protestantes de Europa y que desconoce la existencia de un orden natural. Precisamente el desconocimiento de un orden natural hace que ese iusnaturalismo sea un iusnaturalismo racionalista, o sea, de postulación humana en el fondo, y arraigado en los hechos de la vida social y no en el orden trascendente del ser del hombre y del ser de todo el universo y del hombre contenido en él. La visión, además de para poder reconciliar o de alguna manera establecer un puente entre la visión de derechos humanos y la visión clásica de derecho natural, lo primero que hay que superar es esta oposición entre una visión que se funda a lo trascendente y se ordena a lo trascendente y una visión puramente inmanentista. Pero además hay que subsanar la deformación histórica en que se basa la idea de que los derechos humanos son una conquista del hombre a través de la historia. Esa deformación de la historia del derecho, ¿no?, que deja en una penumbra absoluta o en la tiniebla de la más completa ignorancia siglos y siglos de conocimiento y aplicación de la ley natural, como si todas las sociedades que ha habido desde la antigüedad no hubieran conocido nada de la ley natural, lo cual es un disparate, pero es el disparate que presupone la idea de que solamente a partir de cierta revolución, como la Revolución Francesa, o del iluminismo del siglo XVIII y sus consecuencias políticos sociales, se ha descubierto que hay derechos de todos los hombres, ¿no? Eso es un disparate, eso es un dislate mayúsculo, porque la idea de un derecho que inhiere a los hombres como hombres existe en todas las legislaciones de la antigüedad, como la del país sumerio, la del antiguo Egipto, la antigua Babilonia, Asiria, los hititas, los antiguos griegos, los romanos. Ya cuando llegamos a la esfera del derecho romano hay una profundización y sistematización del orden del derecho que es mucho más amplia que en cualquier otro caso. El que superficialmente conozca estas cosas dirá, bueno, pero todos esos pueblos estaban fuera de la posibilidad de reconocer derechos humanos porque eran pueblos donde había jerarquías sociales absolutas, había hombres libres y esclavos, entonces ya no todos los hombres eran iguales. Bien, es que, ¿en qué sociedad todos los hombres son iguales? Eso es pretender una igualdad en el plano de las relaciones sociales es absurdo y es antisocial. Las dos cosas. Es contrario a la razón y es contrario a la socialidad. Porque la socialidad se hace de relaciones entre personas que se complementan en orden al fin. Y por lo tanto esa complementariedad implica siempre cierta diversidad entre las personas, no una igualdad absoluta. Y las exigencias de la sociedad humana implican también jerarquías en la vida social y por lo tanto dependencias, lazos que establecen dependencias de unos a otros. Si existe alguien que ejerce autoridad y alguien que es súbdito de esa autoridad, hay dependencia.
Abolir la palabra súbdito no quiere decir que los que están sujetos a la ley dejen de ser súbditos. Todos somos súbditos. Si hay una autoridad que manda y hay los que están llamados a obedecer a la autoridad, están sujetos a esa autoridad. La palabra súbdito significa eso, ¿sí? Decir que porque es ciudadano usted ya no es súbdito es una ilusión ideológica absurda. El ciudadano es súbdito de la autoridad que ejerce, la autoridad suprema que gobierna el todo social, ¿no? Está sujeto a ella, es su súbdito. Es súbdito por orden jerárquico, como están sujetos los hijos a los padres también. Siempre con el límite de la dignidad personal, la dignidad de las personas. Presentar ciertas relaciones sociales como si esa dignidad no hubiera sido nunca reconocida en la historia es desconocer la historia. Y esa es otra parte del paquete, digamos así, ideológico que por lo menos hay que esforzarse por desbrozar un poco. Voy a leer algunos. Fíjese, yo dije, en los esquemas generales no se reconoce ningún antecedente de la legislación antigua o de siglos posteriores en la que se refleje el conocimiento de la ley natural, de los derechos del hombre, y sin embargo se rescata ahí como de casualidad la Carta Magna, quizá porque es inglesa, nada más, no se sabe por qué eso, ¿no? Mientras que la legislación que fue aplicada en nuestra propia tradición histórica hispanoamericana se desconoce por completo, completamente. Yo espero que en la Facultad de Derecho se estudie algo de eso, pero si usted conoce las leyes básicas de la monarquía castellana, sabe que el primer fundamento jurídico es lo que se llama el fuero juzgo, ¿no? Es decir, el forum iudicum, como se llamó en latín, cuando lo promulgó en su forma última, ya definitiva para los siglos siguientes, el rey Recesvinto a mediados del siglo VII. Estamos en el siglo VII, es decir, 6 siglos antes de la Carta Magna inglesa, ¿no? Pero aquí hay reconocimiento de ciertos derechos fundamentales, claro que sí. Voy a leer podríamos poner muchísimos ejemplos, yo voy a tomar un ejemplo, ¿no? Esto está en el libro 2, número 11. O artículo 11, como quieran. Ningún juez lo sea de pleito no contenido en las leyes. El gobernador de la ciudad o el juez de ella haga que las partes se presenten para que se trate y determine y se establezca sentencia acerca de él, del pleito, ¿no? Pero fíjense ustedes, aquí hay un principio, claro, cuando se habla de ley natural y de derechos del hombre en cuanto hombre, hay que recurrir, según la tradición clásica, a los principios jurídicos. Y principios jurídicos hay ya enunciados expresamente en la tradición jurídica romana ampliamente. Cualquier estudioso del derecho romano lo sabe eso. Y esos principios implican a su vez el reconocimiento de derechos fundamentales de todo hombre. ¿Qué principio hay acá? Ningún juez lo sea de pleito no contenido en las leyes. Y a nadie se le puede imputar un delito que la ley no pena, ¿sí? No puede haber pleito no contenido en las leyes, dice el fuero juzgo. No puede haber pleito no contenido en las leyes. Usted no lo puede acusar de una cosa que en la ley no es considerado delito, ¿no? No puede haber pleito tampoco en orden civil si no hay una ley que establezca o determine algo en relación con la cuestión del pleito, con el objeto del pleito. Claro que si usted parte de una concepción positivista en derecho, la ley a que se alude aquí sería solamente la ley humana positiva. Pero aquí no dice eso, porque si usted va al comienzo, la ley empieza por ser la ley natural. El derecho natural, eso lo dice al comienzo el fuero juzgo. La ley primera es la ley natural. Y después vienen las leyes establecidas por la autoridad humana, que son leyes humanas positivas.
especificativas de la ley natural, si no, no tendrán carácter de ley. Eso también lo dice expresamente el fuero juzgo. Y lo recoge después las partidas que lo desarrolla con mayor amplitud doctrinal. El principio de la primacía de la ley natural y de la subordinación de toda ley positiva a la ley natural. Principio que es fundamental para cualquier doctrina sana de los derechos del hombre y de los derechos humanos. Porque si no, los derechos humanos quedan expuestos al arbitrio del Estado. Si no hay un fundamento en la ley natural, el Estado, esté ordenado como esté ordenado desde el punto de vista político-institucional, podrá establecer como ley, como si fuera ley, aunque no lo sea en derecho, preceptos intrínsecamente injustos, que redefinan o pretendan redefinir lo que son los derechos humanos. Y ahí está el gran parte del problema jurídico actual, la idea de que si el Estado pone una norma, entonces ha cambiado el derecho. Bien, eso podrá ser solamente en el caso de que pase de una especificación intrínsecamente justa a otra también intrínsecamente justa. No en el caso en que pase de una determinación justa, es decir, propia del orden del derecho, a una determinación intrínsecamente injusta, porque en ese caso no habrá propiamente ley, sino que habrá una norma injusta, que cuando mande a hacer algo gravemente injusto, será el hombre de derecho, el hombre en cuanto sujeto de derecho y en cuanto obligado a respetar la ley, tendrá que oponerse a esa ley, a esa apariencia de ley que es una norma intrínsecamente injusta. Si a mí la ley me manda a hacer algo que es intrínsecamente injusto, tengo derecho a resistir esa presunta ley, y claro que sí, porque en el fondo no es ley, no obliga en conciencia el precepto que no es ley, es decir, el precepto que no es intrínsecamente injusto. Eso es doctrina clásica también, y es una doctrina que defiende primariamente el derecho, y nuestra correspondencia como sujetos de derecho y agentes también de la exigencia o del deber reclamado por el derecho, como sujetos morales y de acción jurídica, nos convierte en personas que realmente estamos llamadas a obrar conforme a lo que es justo y no simplemente a cumplir preceptos porque los establece la autoridad humana. Yo puse este ejemplo porque en este ejemplo aparece con claridad la distinción de situación objetiva si nosotros pensamos desde una ley natural a la que se subordina la ley positiva o si partimos de una absolutización de la ley positiva como sucede en el positivismo jurídico en todas sus formas y variantes. Voy a leer otro ejemplo que es quizá más llamativo, que es de las partidas. Las partidas son una reelaboración del Forum Judicum, pero ya del siglo XIII, hecha por el rey, promulgada por el rey Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León, y que constituye el segundo estrato de la legislación fundamental y general de la monarquía castellana que se aplicó en el Reino de Indias, es decir, en todos los territorios de la América hispánica. Yo voy a leer ahora una parte que está en el libro séptimo, título 8, de los homicidios. Y dice así: homicidium en latín tanto quiere decir en romance como matamiento de hombre, y de este hombre fue tomado homicidio, es decir, homicidio, según el lenguaje de España. Y hay tres maneras de él. La primera es cuando mata a un hombre a otro torticeramente. La segunda es cuando lo hace con derecho en defensa propia. La tercera, cuando acaece por ocasión.
Esa es la ley primera. La ley segunda, es una definición simplemente. Matando a algún hombre o mujer a otro a sabiendas, debe recibir pena de homicida, bien sea libre o siervo el que fuese muerto. Ya leo hasta ahí, ¿no? Matando a algún hombre o mujer a otro a sabiendas, debe recibir pena de homicida, que es la pena capital, bien sea libre o siervo el que fuese muerto. Ahí tiene usted una declaración clarísima, ¿no?, de que la distinción de posición social del hombre que ha sido muerto no es relevante. Es homicidio igualmente, sea que el muerto sea hombre libre o siervo. Da igual según la ley de partidas, porque se trata ahí de atentar contra la vida de un ser humano, sin distinción, insisto, de su condición social. Se advierte esto, ¿no? Es clarísima la ley. Se le dará la pena del homicida al hombre o mujer. Eso lo dice expresamente porque hay casos en los cuales la pena no es igual para el hombre que para la mujer. Ahora voy a leer un ejemplo de eso. Pero leo la ley completa. Matando a algún hombre o mujer a otro a sabiendas debe recibir pena de homicida, bien sea libre o siervo el que fuese muerto, fuera de si lo matase defendiéndose, viniendo el otro contra él trayendo en la mano cuchillo, sacada o espada, o piedra o palo u otra arma cualquiera con que lo pudiese matar. Y entonces, si aquel a quien acometen así mata al otro que le quiere de esta manera acometer, no cae en pena ninguna por ello, pues natural cosa es y muy conveniente que todo hombre tenga potestad de amparar su persona de muerte. Es decir, está poniendo claramente el derecho de legítima defensa en el caso de un agresor que intenta matarme, es decir, que atenta contra mi propia vida. Y dice claramente esto, ¿no? Entonces, si aquel a quien acometen así mata al otro que le quiere de esta manera acometer, no cae en pena ninguna por ello, pues natural cosa es. Ahí está la cuestión del derecho natural, ¿no? Natural cosa es y muy conveniente que todo hombre tenga potestad de amparar su persona de muerte, de defenderse, ¿no?, ante el que le quiere matar. Si usted dice esto, dice algo mucho más claro que decir todo hombre tiene derecho a la vida. Sí, eso está bien enunciado, pero muy vagamente, como dije de entrada. Y acá tiene una ley bastante más antigua que la Declaración de 1948, donde la cuestión está expresada mucho más claramente y mucho más jurídicamente, es decir, conforme a derecho. Menos ideológicamente, pero más jurídicamente y más sólidamente en terreno jurídico. Y la ley tercera dice así, fíjense, hallando un hombre a otro que trataba de su hija o de su hermano o de su mujer con quien estuviese casado según manda la Iglesia, por yacer con alguna de ellas por fuerza, si le matase entonces cuando lo hallase que le hacía tal deshonra como esta, no cae en pena ninguna por ello. Ahora la legítima defensa es para evitar la violación de mujer que sea hermana, hija o esposa del que la defiende. Otro tal decimos que sería si algún hombre hallase algún ladrón de noche en su casa y lo quisiese prender para darlo a la justicia del lugar, si el ladrón se defendiese con armas y entonces si lo matare no cae por ello en pena, y si lo hallase allí de día y lo pudiese prender sin peligro, no lo debe matar de ninguna manera. Fíjense ustedes cómo pone el derecho a la legítima defensa, ¿no? Y lo pone en tres casos distintos. Pero al mismo tiempo le pone un límite a esa legítima defensa. Porque si lo pudiese prender sin matarlo, lo debe prender y entregarlo a la autoridad. ¿Está claro? Y eso es clarísimo. La ley está poniendo un límite a la ley. No solo reconoce el derecho primario a la vida castigando al homicida, sea que cometa homicidio contra hombre libre o de condición servil, esclavo. A este respecto da igual.
el homicidio. Porque de lo que se trata es de matar a un hombre. Después por haber algunas situaciones que agraven o mitiguen, pero eso ya es un problema aparte. Acá está definiendo cuál es el delito y cuál es la situación en que hay que considerarlo crimen y cuál es la situación en la que no lo constituye, porque hay un derecho natural a defender el bien de la vida propia, el bien de la honra de la hija o de la hermana o de la esposa, y también la vida propia ante la agresión del ladrón intruso en la noche. Dice, fíjese, eso en todas las legislaciones antiguas se incluye porque la intrusión en la noche implica un grado de impunidad que no implica la intrusión durante el día, ¿no? Entonces, si lo encuentra a la luz del día y lo puede prender sin atentar contra su vida, eso es lo que debe hacer. Bien. Y ahí le está poniendo un límite también a la legítima defensa. Y yo dije, en algunos casos la pena del hombre y de la mujer no son iguales. Se dirá, claro, porque hay una sociedad injusta que discrimina a la mujer. Mire, es precisamente el precepto de las partidas, por ejemplo, en caso de adulterio, pena con la muerte solamente al hombre que atenta al adulterio, pero no a la mujer. La pena de la mujer no es la muerte. La pena de la mujer será en todo caso la reclusión, según las partidas habrá que mandarla a algún convento, ¿sí?, para que haga penitencia, pero no la muerte. La muerte se le da al hombre que ha intentado el adulterio, como pena, estamos ahí. ¿Y eso por qué? Porque se considera que es el agresor principal, ¿sí?, y que la iniciativa viene de su agresión. Y por lo tanto es el que debe pagar con la máxima pena. La pena tiene que ser proporcionada al crimen, ¿no? Y se considera que el crimen más grave ahí es el crimen del varón que atenta el adulterio. Bien. Además, en el caso de la mujer, se considera jurídicamente la posibilidad de que el esposo la perdone y la reciba en su casa. Así que también puede ser eximida de la pena si el esposo la perdona. Cosa que no se da con el adúltero, ¿no?, con el que intenta el adulterio, con el hombre adúltero. Bien, con el varón adúltero. Ese no tiene perdón posible. Bien, con esto solamente estoy poniendo ejemplos para advertir cómo el ignorar la historia del derecho no le hace bien alguno a la doctrina de los derechos humanos. Más bien, es un obstáculo y una rémora para que los derechos se entiendan propiamente según la tradición jurídica, sin vaguedades y sin distorsiones ideológicas. Y lo mismo pasa con la conexión con el derecho natural. Yo creo que el fundar la doctrina de derechos humanos en la doctrina de derecho natural es otorgarle el único fundamento sólido, el único fundamento auténtico que se le puede dar. Y es desprenderla de todo lo que tiene de obscuro la concepción derecho humanista como concepción pseudo religiosa de culto del hombre por el hombre y de autosalvación del hombre por el proceso de la historia que el hombre lleva a su término. Esto obviamente lo digo desde una determinada concepción que es la de la fe cristiana y de la visión de la realidad del hombre y de la historia a la luz de esa fe, ¿no? Eso. Todo el que trata de estos temas tendría que aclarar desde dónde contempla la realidad, desde dónde contempla los temas que expone. Lo estoy haciendo yo ahora al terminar la clase, pero es claro que si no se explicita la perspectiva desde la cual se lo hace, se puede dar la impresión de que uno está hablando de algo como si fuera así, sin más, y desde cualquier punto de vista posible, cosa que en realidad no hace más que ocultar la posición desde la cual uno está enfocando el asunto. Con esto ya
lo único que quiero decir para terminar es resumir en estas dos líneas que he querido desarrollar a lo largo de esta clase, que son, primero, la de una posible vinculación de la doctrina de los derechos humanos con la doctrina del derecho natural, y por otra, la corrección de la visión histórica acerca del conocimiento de la ley natural y del reconocimiento jurídico de los derechos del hombre a lo largo de toda la historia del derecho, sin caer en esa especie de autocomplacencia modernista y progresista en que nosotros hemos inventado hace poco el respeto de los derechos del hombre, cuando eso reposa en una tradición histórica plurisecular en la cual múltiples sociedades han actuado reconociendo derechos fundamentales, quizá tanto o más que nosotros mismos hoy día. Ese orgullo soberbio y vanidoso que a veces se tiene en virtud de una visión de la historia progresista y modernista que desprecia todo el pasado olímpicamente, es algo que en mi opinión hay que corregir, porque constituye una vanidad y un orgullo no solo sin fundamento objetivo, sino sumamente perniciosos para la visión equilibrada del orden de lo justo. Con eso ya doy por terminada la exposición y atiendo las preguntas que se quieran hacer, ¿sí? ¿Alguien que quiera hacer algún tipo de pregunta? Queda abierta la posibilidad de preguntar. ¿Los ha dejado mudos? A todos. No, yo ninguna pregunta, un honor muy interesante, la verdad. Gracias, doctor Farías, por la invitación. Ha sido un placer tenerla acá, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, profesor, yo le quería hacer una pregunta en función, digamos, sintéticamente, sí. No pretendo que, pero digamos, por todo lo que usted desarrolló durante toda la conferencia, digamos, la ideología o la aparición de las diversas ideologías o corrientes ideológicas durante todos estos años, en definitiva, han terminado instrumentando tanto el derecho natural o las leyes naturales como los derechos humanos, ¿sí? O sea, han distorsionado, a raíz de esta aparición de defensa de intereses ideológicos que en el fondo no lo son tanto, sino que tienen que ver más con una cuestión más que ideológica de defensa de intereses, donde después se sientan en una mesa a conversar y se ponen de acuerdo en cualquier otro tipo de cosas, pero cada uno, digamos, escudado en esta posición de ideología, han distorsionado toda esta cuestión de los derechos humanos, de las leyes naturales, y nos han instrumentado social y políticamente a comportarnos o aceptar determinadas cosas, determinadas conductas con todos sus efectos, y nos han culturizado respecto de el comportamiento, ¿no?, humano, ¿no? Claro, sí, ciertamente, sí. En realidad, usted lo está diciendo de una manera mucho más explícita y llana de lo que lo he dicho yo, y se lo agradezco. Yo he tratado de ser más, de presentarlo desde una perspectiva un poco más, digamos así, doctrinal, pero es claramente, el problema fundamental es claramente el que usted ha señalado al decir que hay una instrumentalización del discurso de derechos humanos que es ideológica y no tiene nada que ver con el derecho ni con la moral, que es, ya yo no entré en la cuestión de la relación del orden moral con el orden jurídico, que es fundamental para entender lo que es el derecho. Si el derecho se desprende del orden moral, entonces desaparece la posibilidad de referirse a derechos humanos en el fondo, ¿no? Porque la ley natural no es una ley meramente jurídica. La ley natural es fundamento tanto de la ley moral como de la ley jurídica y de toda ley positiva, ¿no? Cuando uno pierde de vista
esta subordinación del hombre a lo que lo trasciende, en esto sí quiero insistir, más allá de los intereses, que a veces son intereses mezquinos y ruines los que están detrás de esa instrumentalización, ciertamente que sí, ¿no? Pero a veces no, a veces es simplemente esta pseudo-religión del hombre que quiere ser el autor del hombre por sí mismo y que quiere ser su propio salvador, como dije, ¿no? Y que rechaza toda referencia a lo trascendente, con lo cual se destruye a sí mismo en el fondo, porque su propio ser es algo que lo trasciende, que le es dado, que le viene, no es algo que construye él. Entonces, todas estas formas de discurso constructivista que pretende establecer un orden desde la abolición del orden real, hoy tenemos cosas absurdas en cuanto a generaciones últimas de derechos humanos que establecen derecho a que el hombre autodetermine su propio ser. El hombre puede querer ser varón o mujer contra su ser natural, o puede querer ser lo que se le antoje. Entonces podrá querer ser también una vaca, un perro, quién sabe qué cosa, según se autoperciba. De nuevo, yo señalé con énfasis esa cuestión de la autoconciencia, ¿no? Cuando la percepción de sí reemplaza al ser de las cosas, ya estamos en la pendiente más catastrófica que pueda haber, ¿no? ¿Qué límite le va a poner usted a la percepción de sí si la percepción de sí es un derecho sin límite de cada quien? Y bueno, cada quien tendrá que ser reconocido como aquello como aquello que se percibe, ¿no? Entonces, si mi vecino se percibe como el dueño de la vida de todo el vecindario, tendré que percibirlo yo también, tendré que respetar su derecho a percibirse como tal. Bueno, no, porque es dañino. ¿Y quién determina lo que es dañino y lo que no es dañino? Alienar la propia sexualidad no es dañino también para la vida social y para las relaciones humanas fundamentales. Presentarse uno falsamente como lo que no es dañino. Miren, en las partidas hay todo un capítulo dedicado a los falsarios, ¿no? Y empieza diciendo que los falsarios son, o sea, los que falsifican su identidad o se presentan como otra cosa que lo que son, o falsifican documentos, son un mal gravísimo para la sociedad entera. ¿Por qué? Porque la sociedad entera reposa en la veracidad de los miembros de la sociedad. Entonces, cuando usted suprime la obligación de ser veraz y la verdad la reduce a lo que cada quien percibe de sí mismo, entonces la relativiza por completo. Claro que aludir a la veracidad y a la verdad implica admitir una verdad objetiva. Pero es claro, sí, es que sin verdad objetiva no puede haber ni moral ni derecho de ninguna clase, ¿no? En definitiva, o se lo admite explícitamente o se lo admite implícitamente, porque usted dirime una causa en derecho o hace una sentencia, está admitiendo que hay algún orden objetivo y alguna verdad objetiva, aunque no la pueda conocer del todo o aunque la conozca imperfectamente y tenga que sentenciar según ese conocimiento imperfecto que tiene de la verdad. Pero el conocimiento imperfecto de verdad no quiere decir que no haya verdad, ¿no? Es decir, una cosa es que yo no la pueda conocer del todo o que no la pueda conocer casi nada, ¿no? Que en algunas causas puede darse, y otra cosa es que la declare inexistente o imposible en absoluto, cosa que es destructiva de nuevo de la vida humana como vida racional, porque si la inteligencia está hecha para conocer la verdad, si usted destruye la posibilidad de conocer la verdad, destruye la inteligencia y destruye la racionalidad, y cuando destruye el principio de la racionalidad, está destruyendo la posibilidad de una vida humana propiamente tal, ¿no? Una vida humana dignamente humana. Yo hice también alusión al caso del no reconocimiento de la dignidad de la persona desde su concepción. Si usted no reconoce el ser del hombre desde que es, simplemente desde que es, no, desde, a mí se me ocurre, me parece, no me parece, lo quiero aceptar o no lo quiero aceptar, no, desde que es una sustancia individua distinta de cualquier otra sustancia individual de naturaleza humana, desde que existe como tal, y eso hoy día hasta lo sabemos a nivel del hecho natural, es decir, de la constitución genética de la persona, ¿no? Que está íntegra en la concepción, completa, total, desde allí para siempre, ¿no? Es esa persona y no es otra, y completa, la que es. Si usted
no admite el ser de la cosa y lo sustituye por una ficción ideológica, entonces se acabó el fundamento objetivo del derecho. Y sin fundamento objetivo del derecho, ¿cómo defiende usted derechos humanos? ¿Cómo defiende usted los derechos que son comunes a todo hombre por ser hombre? Yo no veo que exista la posibilidad, ciertamente, de defender fundadamente derechos humanos o el orden del derecho natural sin ese fundamento de realismo ontológico, para llamarlo de una manera, es decir, que reconozca el ser como fundamento del orden del obrar. Si no hay un ser anterior a nuestro obrar, que tenemos que reconocer como algo trascendente y que funda desde su verdad las exigencias del bien para nosotros, se acabó el fundamento objetivo del orden jurídico y todo se transforma en una cuestión de lucha de poder y de intereses y en conflicto entre partes para obtener cada uno su conveniencia. Y entonces desaparece el derecho y es reemplazado por el conflicto y la lucha entre los hombres por obtener el poder, ¿no? Y de eso estamos llenos hoy día, ¿no? No importa el derecho, sino que importa simplemente quién ejerce el poder para su propia conveniencia. Sí, esto me remonta a pensar, y para ya ir cerrando, porque deben tener hambre seguramente, me lleva a pensar el tema del ego social, o sea, cómo se ha construido un ego en las distintas edades en el mundo entero, y cada uno defiende esa personalidad generada dentro de cada sociedad como si fuera una gran verdad y que no admite ningún tipo de discusión ni de contradicción, con lo cual eso lo único que hace es generar permanentes enfrentamientos y romper el equilibrio entre las personas, seguramente es lo que a mí me parece que se ha instalado, en este caso en la sociedad argentina también, pero y desde lo jurídico tiene sus consecuencias donde juegan estos factores y nos perdemos la visión de lo que usted está planteando, que es esto de la ley natural, de la creación propia del hombre y su propia naturaleza, que ha distorsionado hasta llegar a la percepción de cosas que son inadmisibles desde todo punto de vista. Sí, que una persona se pueda sentir de tal o cual manera no rompe con su naturaleza. Exacto, ¿no? Sí, sí. Bueno, profe, la verdad dan ganas de seguir, pero vamos a dar un paréntesis, vamos a buscar quizás otra oportunidad donde podamos tener el placer y el honor de tenerlo entre nosotros y abordar distintas temáticas que han sido tan interesantes, tan instructivas y que van a ser materia de examen. Les aviso a todos los alumnos que todo esto forma parte de una revisión próximamente antes del final. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido. Nuevamente, profe, ha sido un gusto conocerlo, ha sido un gran placer para nosotros. Esto se ha grabado, digamos, este testimonio ha quedado grabado gracias a Santiago Ruiz, que ha instalado toda su tecnología, ha instalado su casa, sus instalaciones para poder tener esto, y además creo que lo van a subir a las redes, con lo cual después yo les voy a informar dónde pueden volver a ver esta conferencia tan instructiva y brillantemente expuesta por el profesor. Muchas gracias por la atención prestada y será hasta cuando ustedes quieran, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Adiós.